campañas en redes sociales, Google, @, está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio @, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio @. Auspician este programa Fundación Igualdad y Libertad, Estudio Arte Nazca, Confederación de Mujeres del Perú Micaela Bastidas Piuyucagua, Lideresas Unidas de Avia Yala, el Ágora de los Murciélagos. Bien auspicia este programa Sociedad Futura, revista digital con contenidos de historia y política socialista. Buenas. Hola, ¿qué tal, Vero? ¿Qué tal, Radio @? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Hola, Acá ¿qué tal? estamos en La Vanguardia Online, en el programa número 7, Verónica, de La Vanguardia. Hoy somos Verónica y yo acá en el estudio, más nuestro operador Diego, Rodrigo Borges, que estará viniendo dentro de un ratito, y Ricardo desde el Zoom. Así que lo estaremos escuchando y estaremos de alguna manera transcribiendo esas señales desde el Paraguay hasta acá. ¿Ya llegaste, Ricardo, de tu travesía? He llegado. Ah, ahí te escucho. ¿Escuchan? Sí, te escucho bien. Bien, perfecto. Esperen que estoy tratando de entrar de nuevo. Bueno, Sí. se te entrecorta un poquito. Vero. Bueno, hola a todos y a todas. Hola Ricardo, hola Pablo, hola Radio @, Diego, Nico y esperando a Rodrigo también. Ahí escucho a Ricardo con un cierto delay. ¿Vos nos escuchás, Ricardo? Sí, los estoy escuchando. ¿Cómo están? Bien, Ricardo, ¿cómo estás vos? Bien. Con dificultades técnicas, pero estamos de nuevo. Bueno. Fíjate, digamos, los temas que estuvimos un poco planteando en el staff. Lo estoy viendo en la televisión, en la movilización fuerte que tuvieron ayer y hoy, ¿verdad? Exactamente, hubo una presencia con una intención de recuperar la calle, ¿no? Desde el gobierno, desde el oficialismo y también desde los sindicatos, mostraron de alguna manera su presencia bastante organizadamente, al margen de algunas cuestiones que tienen que ver con vandalismos, que el gobierno hoy trató de salir a manifestar de que han sido gente que no tenía nada que ver con las manifestaciones. Generalmente se filtran grupos que quieren generar discordia y bueno, pero en términos generales lo que se vio en las calles es una fuerte recuperación de una manifestación política en lo que tiene que ver con una posibilidad de intentar dar vuelta un resultado electoral adverso, ¿no? O al menos saber que el gobierno cuenta con un respaldo social, político, y en ese sentido tratar de recuperar la iniciativa en términos generales para profundizar el marco de cambio, de redistribución de ingresos, de lógicas de un Estado activo, de un Estado que acompañe y defiende derechos, y en ese sentido me parece que es una clara señal que los grupos sociales están activos y pueden generar una dinámica diferente. Sí, coincido con ustedes y la verdad que era necesario para la clase trabajadora, para la sociedad misma que necesita y que reclama por las luchas sociales, tener una manifestación
no solo como la de hoy, sino también como la de ayer, en el Día de la Madre, que coincidió el Día de la Madre con el Día de la Lealtad para el movimiento peronista, para el Partido Peronista, rememorando aquel 17 de octubre de 1945, en donde las masas trabajadoras reclamando la libertad de quien reconocían como su líder por primera vez en nuestro país y adalid de las luchas por los derechos obreros y de igualdad. Así que ayer hubo prácticamente una fiesta acá en Plaza de Mayo, también una reivindicación, no solo el Día de la Madre como un día comercial, sino como un día simbólico por el tema de las madres de Plaza de Mayo, y el tema también de la cuestión de género, ¿no es cierto? Revalorizando todas esas causas. Y hoy, fundamental este acto que nos dieron los dirigentes de la CGT que se han unido, Daer, con Moyano, con Caló, resaltando Caló las palabras de la vicepresidenta, la necesidad de realmente llegar y generar un acuerdo entre los empresarios y los trabajadores, y Moyano diciendo directamente que los trabajadores y las trabajadoras no van a apoyar a quienes no luchan o no reivindican o recortan sus derechos, directamente exhortando a hacer un apoyo hacia el gobierno, aunque también le ha recordado al gobierno que hay que de alguna manera manejar la política de precios. Por eso hace unos minutos salió el flamante secretario de Comercio, Feletti, a hablar sobre ese tema, a ver si llegan a un acuerdo, porque no habiendo subido, como dijo Moyano, ni la nafta, ni el gas, ni la luz, ni los impuestos en general, no hay un motivo y se cree que es una especulación que hay que frenar. No sé qué opinás, Ricardo, al respecto, que vos sos especialista en el tema de economía política. Yo dejaría para el segundo bloque lo económico y trabajaría este primer bloque más lo simbólico de este 17 de octubre. Ujú. Simbólico en el sentido en el que el otro día le explicaba a mi hijo me hace una pregunta con 9 años estudiando historia argentina, ¿es solo en Argentina el peronismo? Y paradójicamente sí, es una manifestación que tiene sus características propias, un movimiento político que surge con una identidad propia respecto a otras características de Europa, porque gran parte de lo que es el movimiento obrero europeo y en otras expresiones a nivel latinoamericano incluso, están referenciadas hacia el socialismo, es una expresión de los partidos socialistas, la corriente socialista. De hecho, en cierta medida, la primer corriente obrera en Argentina, lo que tiene que ver con el siglo XX, el inicio del siglo XX, están relacionados al anarquismo, al verdadero anarquismo, no esta payasada del anarcocapitalismo que plantea Milei, sino realmente al anarquismo colaborativo, autogestivo, etcétera, y el socialismo como también expresión progresista. Gran parte, hubo un reconocimiento también de Perón después a esta corriente, y el 17 de octubre marca el ingreso, como dice un amigo historiador del peronismo, Alejandro Horowitz, ¿no?, que tiene su gran obra Los Cuatro Peronismos, el ingreso de la clase obrera a la República Burguesa, dice él, ¿no? Es el ingreso que marca una disputa política, y acá hay que marcarlo claramente. Lo que se está dando acá es una disputa política por el modelo de crecimiento económico que tiene la Argentina, ¿sí? Un modelo económico que está basado en la redistribución de ingresos, en la capacidad de reconocimiento de derechos y en la capacidad de actividad, un modelo inclusivo, tanto de desarrollo económico como en las posibilidades de una integración federal. Este es el modelo que se contrapone con una lógica extractivista, financiera, totalmente excluyente y que solo garantiza grandes ganancias a los grupos concentrados que se quejan porque por ahí se reparte un poco o se dan algunos planes sociales y no se queja cuando hay dinero que tiene que ir a la fuga o incluso a la asistencia de los grandes capitales como puede ser Vicentín. Creo que esto es la contraposición de más de
de medio siglo en la Argentina, de un momento histórico que es el 17 de octubre, que va a marcar esta polaridad, ¿no? Y que sigue en debate. Creo que a mis alumnos también le digo, el 17 de octubre nos marca un presente, ya no es historia, porque es el presente de la Argentina, 17 de octubre en adelante, donde Argentina necesariamente va a estar repensando la política a partir de las aristas, las manifestaciones y las lógicas que hace jugar el peronismo. Sí, 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 así es. dejo la reflexión No, o sí, están con delay. sí, no. Estamos con delay. Hay un poquito de delay, pero no se ve perfecto, se escucha perfecto. Sí, yo también quisiera rescatar el tema del símbolo, ¿no? De lo simbólico, que hace unos días hablábamos, no sé si inclusive lo tocamos en el programa anterior, la necesidad de todo gobierno, pero todo gobierno popular, de rescatar lo simbólico, ¿no? Eh, dado que inclusive viendo y escuchando el partido de la Argentina el otro día, no sé si lo han visto, el cantante el cantante de tango, creo que era Ardid, puede ser, Sí. que cantó nuevamente el himno. eh, hay una intención desde lo simbólico, por lo menos, o por lo menos comunicacionalmente, hay como un intento de un cambio de rumbo, por lo menos desde lo que es, digamos, el Frente de Todos, que integra esta coalición, donde está el Partido Justicialista, tiene, digamos, a su mesa, a su merced, la utilización de los símbolos. No utilizarlos es un desperdicio, de alguna manera, políticamente hablando. Creo que las manifestaciones de hoy y de ayer ha hecho, de alguna manera, sacar esos símbolos hacia la calle. Al pueblo argentino le gusta mucho la utilización de los símbolos, le gusta mucho el cantar el himno, aunque sean en situaciones tal vez que no son las que uno quisiera, ¿no? Pero hay una puertita de ahí de, digamos, de utilización comunicacional con lo simbólico para también arrastrar de alguna manera discursivamente un voto a favor, más que nada para los que son propios, Y es ¿no? ¿No es cierto? Y ahí vos estás marcando algo interesante, ¿no? A ver, el esquema de lo simbólico. El 17 de octubre también rompe contra una estructura hegemónica en términos simbólicos, ¿no? Porque Ajá. estaba marcada la lógica de la república, una república construida básicamente con un proceso cerrado, elitista. De hecho, fíjate que muchos alegan, los liberales especialmente, reivindican a Alberdi, cuando en realidad ven en bases de Alberdi algo extraordinario, pero recordemos que Alberdi tiene un texto que se llama Monarquía, y un poco eran bastante monárquicos en su forma de concepción del presidencialismo. De hecho, también, fíjate que copian Ujú, supuestamente la Constitución de los Estados Unidos, ujú, que dice el pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes. No es como en la nuestra, que el artículo 22 sigue no tan vigente, ¿no? Porque después con la reforma de 1994 cambió, pero el ujú. nuestro dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino es a través de sus representantes. Es más, agrega, si lo hace, comete delito de sedición. Fíjate qué cerrada que esa era esa concepción política que Ujú, tenía, ni siquiera reconocía los partidos políticos, la ujú, constitución de 1853, y creo que posteriormente se va a plasmar en una constitución muy progresista para la época, la de 1949, ujú, que obviamente después la barren, pero lo cierto es que simbólicamente se empieza a pensar qué tipo de ujú. país se quiere para la nación Absolutamente, argentina. sí, 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 Podemos absolutamente. estar en discusión qué tipo, obviamente, pero entra en debate. Ujú, Entra en debate hacia un constitucionalismo, el cual todos los países europeos también entraron hacia 1940, ujú, ¿no? En adelante, después de la Segunda Guerra Mundial, donde básicamente se recomprende la relación del Estado, se recomprende la relación de los derechos sociales,
se recomprende la lógica de los marcos también del cuidado del medio ambiente, etcétera, como marcos de derechos ambientales, etcétera, es un progresismo. Y todo esto, fíjense que el otro día Milei hasta dice que es un cuento lo de calentamiento global. Fíjense hasta dónde llega esa obtusa mirada liberal. En ese sentido, me parece que es una reivindicación del debate necesario en lo político para la construcción de una Argentina alternativa. Absolutamente de Estamos acuerdo. 18 minutos, creo que tenemos que Una tenemos que ir al cosita, corte, ¿verdad? sí, ya vamos, pero digo una cosita, esto que decís de Milei, dijo que el calentamiento global es mentira, que las vacunas son mentira, que todo es mentira, que la pandemia es mentira, y la verdad es que es lamentable que tenga tantos seguidores un payaso como ese. Pero bueno, creo que este mito retomamos ese político... debate al volver. Sí, este mito político que es el peronismo requiere de más liturgia simbólica para nuestra sociedad que necesita regocijarse un poco y creer en valores. Bueno. Agrupaciones que patrocinan a la vanguardia online. Lideresas Unidas de Abya Yala, agrupación de mujeres líderes de toda América Latina, de arte, derechos humanos y culturas. Confederación de Mujeres del Perú, Micaela Bastidas Piuyucagua. Organización Social de Mujeres de Feminismo Comunitario del Perú. 1, 2, 3, va. Esta es la historia de una mujer que ha quedado en el olvido. Hoy vamos a recordar con ustedes la Macarena. ¿Cuánto tiempo te he esperado y vos nunca apareciste? Solo queda en mi memoria el recuerdo de tu sombra y de tu figura triste. En el barrio no se escuchan más tus risas ni tu llanto, y se queda en tu mirada que está fría, que está helada, el silencio de mi angustia. Ay, Macarena, llena de nubes, llena de seda. Ay, Macarena, tu dulce pena ya terminó. Siento el paso de los años, ya no tengo más un cobre, todo me lo he gastado en una esperanza pobre. Dime dónde la han llevado y por qué ella se me ha ido. Dime cuánto le ha tocado pagar duro el olvido. Y en la calle viva alguien te levantó tu corazón sin vida y la loca llorando y yo estaba temblando cuando vi que eras vos. Ay, Macarena, llena de nules, llena de seda. Ay, Macarena, tu dulce pena ya terminó. Bueno, volvemos. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, esto es muy lindo tema, la verdad que creo lo habrán elegido por el tema del Día de la Madre, ¿no? Y un poco, sí, O algo digamos así. que tenemos acá a la cantante, es algo que hicimos, pero digamos letra y música de Verónica, allá por el año 99, y que mucho tiene que ver, que lo explique mejor Verónica, ¿no? En realidad la letra y música es tuya, la letra y música es el que viene después, mía. Sí. Este es de Pablo Álvarez,
es sobre el cuento de Ricardo Piglia, la loca y el crimen, y es sobre un femicidio de una prostituta que atestigua una mujer linchera, y tuvimos el honor de hacer el corto, de filmarlo con actores conocidos como Manuel Vicente. Ahí montamos también el New Deal, un cabarulo en el que estábamos todas ahí cantando con María Rosa Frega, que era la madama, en una época en Palermo Soho que se llamaba Severino. No sé si sigue estando ese bar, pero ambientamos todo, hicimos ahí, Pablo hizo un traveling al estilo Orson Welles, así que estamos editándolo para lanzarlo nuevamente. Y bueno, la historia, Ricardo, es sobre un feminicidio, y pensábamos que en honor a todas esas madres que de alguna manera no saben dónde están sus hijas, qué pasó con ellas, como quiero resaltar la causa, me voy de tema, pero necesito resaltar esto, que se hizo justicia en México en la causa de Fátima Barinia, que es de Lideresas Unidas. Así que bueno, en honor a todas las mujeres que de alguna manera lamentablemente perdieron la vida en esas situaciones, ahí fue la Macarena. ¿Sabes que nos invitaron en Radio Roma? Lo digo ahora, Natalia Cantero, que tiene una producción, un libro, se llama Puta Poeta. Es una historia interesante para discutir, más allá de las visiones que se puedan tener sobre abolicionismo o punitivismo. La verdad que yo, por socialista, a veces teníamos la visión abolicionista en el tema del trabajo sexual, más allá de que hoy creo que el punitivismo las condena, al revés, las persigue, las condena, las vulnera en términos de derechos, y me parece que el Estado tendría que tener un accionar protectivo y de contención de otra manera. Y en este sentido, un poco lo plantea Natalia Canteros, nos invitó a participar de su obra el 30 de octubre va a ser, así que capaz que alguno de nosotros vaya a verla. Podemos ir todos. En ese sentido me parece interesante reivindicar desde otras perspectivas, ¿no? La vulnerabilidad de la mujer y las mujeres en otros aspectos, ¿no? Me parece que justamente lo que propiciamos, impulsamos y tenemos en la conquista de derechos. Y qué más, también el 17 de octubre a veces uno olvida que Perón en realidad estaba casi en la isla Martín García, le dice: Eva, nos vamos a casar, me voy a retirar, me jubilo. Y esta chica no, agarró con 27 años, se puso a patear todos los sindicatos, a movilizar. De hecho, Alejandro Horowitz lo relata bastante bien, en el cual la Junta de la CGT en ese momento, creo que eran 19 sindicatos a favor y 17 en contra, votaron la huelga general del 17. Y esa manifestación fue más allá, y creo que muchas cosas y muchos aspectos del peronismo es más Eva Perón que Juan Domingo Perón en sí, ¿no? Como manifestación de lo político. Muy debatible, obviamente, es casi para una tesis doctoral quizá, pero lo cierto es que él marcó también un rol, sin desmerecer figuras anteriores como Julieta Lantieri y otras feministas, o la misma Alicia Moró de Justo, ¿no? Feministas que luchaban por el sufragio femenino. Obviamente que también Eva Perón marca un baluarte, un posicionamiento en el rol político de la historia argentina, ¿no? Todo el 17 de octubre implica muchas de estas cosas. Absolutamente, realmente es el alma mater, el espíritu de esa reivindicación de las luchas. Curiosamente, en otro chat, ¿te acordás? Se armó un debate sobre la figura femenina de la lucha, de la revolución, y Evita puso todo. Evita puso el cuerpo, puso el alma, puso todo, puso las ganas, la voluntad, las otras también, pero ella, como nadie, pudo traducir y llegar al corazón de la clase obrera como antes nunca ninguna había podido llegar. Esos lazos libidinales de amor que marca el psicoanálisis, dicho en las palabras de Freud, del líder con la masa, yo creo que lo encarna perfectamente bien Eva Perón, Eva Duarte, Evita del pueblo, el hada de los trabajadores. Así es para que una psicóloga o una psiquiatra quizás
nos converse sobre esos temas, pero bueno, serán en otro momento, en otras instancias. Lo cierto es que tenemos esta situación, ¿no?, de seducción o de participaciones o de visiones que a veces las mujeres le dan ese aporte, ¿no?, simbólico, y a veces son invisibilizadas por los historiadores o la misma dinámica del patriarcado historiográfico. Fíjate que la figura de Marianne, ¿no?, en la Revolución Francesa, están las mujeres par y paso en las calles, ¿no?, con todos los varones en el movimiento, y sin embargo son destacados por la figura de Robespierre, perdón, y otros líderes de Danton, ¿no?, lo que me surgen de la Revolución Francesa. Sí, Pero sí. bueno, Y las masas mismas, como los sans-culottes, pero siempre las mujeres acompañando a la par y dando todo en las luchas. Esto yo te lo digo porque soy de alguna manera especialista en psicología política. He hecho varios análisis profundos en cuanto al tema del psicoanálisis, de la mujer, de la revolución, por eso lo evocaba. Con respecto a lo que vos querías entrar en este psicología de bloque, las masas y análisis. claro, tal cual, Psicología de las masas y análisis del yo. Y esa exactamente. psicología, más análisis del yo, quizás también tendríamos que verlo con el tema de que lo quiero llevar a lo que quedó pendiente, ¿no?, la discusión de los precios. Sí, Justamente uno de los problemas que se está marcando, y ahí estoy viendo en la tele el planteo de Francisco, ¿no? Hace rato que yo en algún momento decía Bergoglio y le pegaba de esa manera, pero hoy creo que Francisco dejó de ser Bergoglio en términos de un liderazgo internacional y los planteos que está haciendo, y justamente va al grano o al kit de la cuestión. El problema son los monopolios, no el sistema de precios. Entonces lo que hay que reestructurar es tener una base contra los monopolios que permita regular el sistema de precios. De hecho, Argentina, el gobierno argentino se pierde un momento histórico con la privatización de la estatización de Vicentina, al revés, con pleno derecho además, porque si uno hace las cuentas es del Estado hoy, en los términos de deuda que tiene esa quiebra, y en ese sentido lo que podía hacer es tener una empresa reguladora de alimentos, porque la estructura exportadora de la Argentina condiciona al sistema de precios internos de los alimentos, especialmente que es la base de exportación de los precios para el mercado internacional. Sencillamente, un productor va a querer tener el mismo precio que el mercado internacional, si no, no lo va a vender adentro, va a desabastecer. Y esta es la lógica casi trágica que tiene la Argentina desde sus inicios como intento de país independiente, con lo cual necesariamente tiene que haber un esquema de un Estado que le diga, bueno, ustedes monopolios, vendan afuera, ganen lo que quiera, es una posibilidad de discusión, ¿no? Y yo como Estado garantizo con una empresa la alimentación básica de 40 millones o al menos los 20 millones de más vulnerables del país, con una renta básica, etcétera. Es un ABC de la necesidad que tiene Argentina de cambiar su matriz productiva y tener en el ámbito especialmente de acumulación que tiene que ver con las exportaciones una empresa reguladora de precios. Sí, Verónica. Y con respecto al tema de los precios, que recién hace un ratito Feletti estaba anunciando, después de una reunión con empresarios, una espera de 12 horas, y no va a haber, digamos, van a aplicar de alguna manera, ¿cómo se llama? multas, Sí, digamos, por decreto. por decreto van a el congelamiento de precios, pidiendo de alguna manera que se retrotraigan al 1 de octubre. Digamos, hay una intención en pequeñas acciones por ahora que son importantes en estos días, que tienen que ver con tomas de decisiones un poco más veloces. Desde luego que es a partir de la performance negativa de las elecciones, ¿no? Y buscando revertirla o por lo menos mejorarla para noviembre. Pero debería estar enfocado el gobierno de acá, calculamos hasta el año 23, en cuestiones que atañen al pueblo y a las cosas cotidianas, ¿no? Y Alimentos, salud. reformas estructurales.
Reformas estructurales. Creo que ojo que no es tan sencillo, digo, en 2008 creo que fue la 125, ¿no? Sí, Casi hace caer a un gobierno, sí, con el sencillo mecanismo que tenía en ese momento de regulación de precios internacionales, que es el sistema de retenciones. Y recuerden que lo propuso Lustó, ¿no? Que hoy está en la sí, vereda de enfrente. Lo cierto es que con ese mecanismo, en una situación de renta internacional que permitía en cierta manera no perjudicar los niveles de beneficio de los sectores exportadores, aún así, paradójicamente, en un momento de auge, el gobierno entra en crisis por una disputa específica, siempre es una disputa de una puja distributiva. Aclaremos eso. Sí, No sí, es sí. esto. Hace tiempo que este apotegma de Friedman no corresponde, que dice que la inflación es un fenómeno netamente monetario. Eso es un verso, No, y no, no. así manifestado. Es más, Milei y Esper y otros tienen un cuadrito que muestran una correlación donde aumenta la emisión monetaria y aumenta la inflación. O al revés, en realidad uno puede ver, porque si aumenta la inflación, obviamente va a aumentar la emisión porque los precios son más altos, simplemente es un acompañamiento. Lo que no denota es cuál es la causalidad, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto lo explicaba muy bien el otro día, me sorprendió, creo que lo dije en el programa de radio, estaba dando clases y de repente le digo a mis estudiantes, la teoría que plantea el problema estructural de la inflación argentina la dice Julio Olivera. Y en la vitrina de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini hay una medalla que se le iba a dar a Julio Olivera, no la retiró, falleció antes, y bueno, está en la vitrina del Pellegrini, una cosa interesante, un economista que fue candidato a premio Nobel, que ve las estructuras y los problemas reales que tiene la economía en términos de su condición y vulnerabilidad externa como proceso de impacto inflacionario. Me parece que desde ahí es la estrategia necesaria de pensar la logística para controlar los precios. Sí, y decisión política. De, Y necesariamente es decisión, político el problema, no económico. exactamente, o sea, porque digamos, De hecho, en el ahí 2008, con la crisis del 2008, hubo una decisión política. Si no, no llega, no eh, terminaba el gobierno. Entonces, mismo ahí, ayer leí en Tiempo Argentino, el diario de ayer, que algunos cientistas sociales, como quieran llamar, o colegas, estamos discutiendo la realidad. Yo creo que los politólogos tenemos mejor comprensión de la economía política que los economistas, para defender a mi gremio. absolutamente. Pero en esos términos, además, bueno, yo pero en el concurso de... perdón, Ricardo, pero hay una realidad, digamos. El politólogo evidentemente tiene un estudio sobre lo social que el economista no tiene, Claro. y hablamos de economistas, digamos, y los de que rango no, básico, ¿no? Terminan los que nos dedicamos a la administración pública, quedan en tecnicismo, conocemos digamos. el Estado, claro, los que nos dedicamos a la administración pública, conocemos al principal agente económico de la economía en la actualidad, porque los estados más abiertos, cuanto mucho tienen el 30% de control del Estado en lo que es el Producto Bruto Interno. ¿Se Ujú. entiende lo que digo? Sí. Sí, Argentina está en 35 o 40 y los países más avanzados están en casi 50%. O sea, el 50% de las relaciones económicas, de los bienes y servicios, pasan por el Estado. Con lo cual el principal agente no es el mercado. De hecho, yo cuando di el concurso en el Nacional de Buenos Aires, mi exposición y mi plan de trabajo no parte de la unidad mercado, como hacen todos los manuales de estudio, parte del estudiar al Estado como principal agente económico. Es todo un debate y de hecho igual por suerte gané mi plaza en un debate profundo con el jurado que eran la mayoría economistas. qué bueno. Sí, rescato esto que ambos dicen, de que de alguna manera la mirada social de los cientistas sociales es muy importante, que lamentablemente en económicas se deja siempre para lo último, como algo residual. Y estamos hablando siempre no de poblaciones como agregados, como lo ven ellos. Estamos hablando de seres humanos con derechos, con necesidades, con objetivos, con situaciones de vida, de la vida misma. Entonces, me parece esto de empezar a replantear la economía desde el lado estructural. De hecho, todavía no se ha solucionado en nuestro país desde el 2001 la crisis de desempleo que es estructural.
pasan los periodos, pasan los gobiernos, llegamos a pasar una pandemia y todavía no se ha resuelto ese tema que es fundamental para la dinámica de la sociedad, de la economía, de la política, la dinámica del Estado. Entonces creo que eso es fundamental. Ahora sí, vamos a Bien. otra pausa. Vamos a la segunda Vamos a pausa. cómo se va el programa, che. Tu voz estaba quebrada, otro tema de esa época que fue como el tema anterior a la Macarena. Sponsors educativos que auspician La Vanguardia Online. IANCA, Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje. El Ágora de los Murciélagos, biblioteca virtual esotérica donde tenés toda la información oculta a tu alcance. Tarot de Verónica Elizabeth al 1127397407 para consultas online y para cursos virtuales de tarot. Tu voz estaba quebrada la última vez que te vi. Mi piel desguarnecida por tu amor. Sonrisa de lástima. De negro se tiñó mi alma, un beso de rosas te di, mi mano cerró ya tus ojos, la otra los enterró, sonrisa de lástima, y hoy no encuentro consuelo. Desbastada mi mente quedó, mi corazón manchado de lágrimas, al mejor estilo quebró. Estoy temblando de frío, el exilio me trajo hacia vos. Oscura noche turbada, cuánto dolor, sonrisa de lástima. El guapo se acerca y me mira, la dama me arroja una flor. Las putas son mis amigas, los machos mi perdición. Sonrisa de lástima, la calle es mi hogar y refugio, la noche mi salvación. Dormida de pronto me olvido de tanto dolor. Y si alguna vez me recuerdan, quisiera que fuera escritor, que a esta que hoy es linchera, fantasma se convirtió. Bueno, tu voz estaba quebrada de No. Verónica y Star Cluster, pero en otra época, el año 99. También temáticamente tenía que ver con Vero, con los feminicidios, en clave del cuento homónimo del
Relato de la loca y el crimen de Ricardo Piglia, del cual bueno, yo hice una adaptación en un cortometraje y habíamos compuesto las músicas para poder Que dicho sea de paso, Ricardo Piglia ha contribuido muchísimo como escritor al mito peronista, viene también de alguna manera acompañando al movimiento. Y bueno, por eso elegimos estos temas. Ricardo, acá lo tenemos a Rodrigo Borges Bruno Rodrigo, acompañándonos. ¿qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rodrigo? Bien, acá Terrible, mi terrible participación de los 15 minutos. los 15 minutos finales, decisivos. Sí. Comento que están escuchando el programa Horacio Laviero, le mandamos un saludo a un compañero. Gran saludo. Laura Tabasto, imperdible también en la frecuente, no sé cómo llamarla, ¿no? Una seguidora. Y Esteban ya también está saludando a todos, nos están viendo por Facebook y otras redes, ¿no? Así que le estamos mandando a todos y todas las que nos están escuchando ahora y después, porque sabemos que el streaming queda grabado en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web lavanguardiaonline.com.ar. Pueden suscribirse, pueden mandar mensajes, pueden seguirnos en las distintas redes, así se enteran cómo sigue La Vanguardia Online. Sí, también ¿Qué le mando un tenemos? Aquí está la saludo, parte más- Richard, le mando un saludo a María de Los Ángeles Becchiarelli también, que está ahí comentando siempre, otra seguidora, socióloga. Sí, Bien, vamos sumando. La verdad es que La Vanguardia hoy está teniendo muchos likes, estamos con una fuerte participación y sí, estamos viendo eso. Ricardo, Así que estuve... Ricardo, perdón, entramos en Sí. en el último pedazo del programa, digamos, ¿Qué tenés para hoy? y el tema es lo que está sucediendo, ¿no? Arte y cultura, nosotros ya nos adelantamos, post pandemia, porque de alguna manera con las pequeñas aperturas que se están produciendo, ¿no? Tanto en el teatro como en el cine, inclusive con los espectáculos deportivos, está generando una movilización, digamos, de la población hacia diferentes lugares, inclusive lo turístico, con el fin de semana largo que pasó, hubo movilización de gente. Los cines, yo puedo, digamos, decir de que hay funcionamiento en los complejos y en los cines independientes, se están reabriendo bares con propuestas interesantes. Hay todo un ciclo de homenajes, por ejemplo, que estaremos hablando seguramente el próximo lunes, de los 70 años de Charly García. Se están haciendo homenajes en el Teatro San Martín, se han La reabierto las... Fundación La Igualdad y Libertad está armando algunos espectáculos de cultura que ustedes ahí van a hacer los sábados seguramente en el Café de Marco. Bueno, ¿no? sí. eso... ¿Verdad? Vamos a llevar Esto es Cine Eso allí. es con un honor para Esto es Cine, del cual próximamente estaremos subiendo a la página web de La Vanguardia Online el programa de Leonardo Fabio, un creador de símbolos peronistas y también de alguna manera un divulgador de símbolos peronistas que recomiendo que revean toda su filmografía y a los peronistas que todavía no vieron Perón Sinfonía de un Sentimiento, cosa que me he enterado en su momento cuando la hemos pasado el año pasado, de muchos peronistas que nunca la habían visto, cosa loca, ¿no? Que en el capítulo justamente del 17 de octubre, una de las frases del locutor habla y dice el pueblo que estaba en el subsuelo de la patria, la llegada del pueblo que estaba en el subsuelo de la patria. Eso tiene que ver un poco con ese imaginario simbólico, ¿no? de ese periodo de la década infame, ¿no, Ricardo? Y de alguna manera como en este caso Leonardo Fabio con maestría y documental, pero un documental de tintes mitológicos, revaloriza lo simbólico. Yo creo que el arte, el cine, el teatro, la música, la pintura, y podemos hablar de la literatura,
lo que retrotrae es lo simbólico, digamos, porque las personas lo que van a ir a ver o escuchar o participar son de hechos imaginarios, simbólicos. Sí, claro, no solamente hablar del mito peronista, que obviamente hay mucho de eso, sino recordar un poco lo que vos decís, ¿no? Que el peronismo es la carta de ciudadanía de los trabajadores, ¿no? Si no, el mito solo, si no hay una realidad atrás, no se sostiene. Y eso incluso lo puedo decir desde una mirada, desde una mirada no peronista, ¿no? Porque mi origen no es peronista, pero tampoco la historia es lo que es, y realmente hay un gran ingreso a la ciudadanía de los trabajadores a través del peronismo, ¿no? Y por eso hasta el día de hoy hay tanta esa necesidad que tiene cierta derecha de destruir hasta el último vestigio de peronismo en la cultura política argentina, ¿no? Sí. Mirá cómo se contrapone esto que digábamos, simbólico, económico, etcétera, con una frase que es contundente. El trabajo es un costo más. ¿Recuerdan cuando lo dijo? ¿No? El trabajo es un costo más. Cuando vos lo miras de esa manera, estás despersonalizando, mercantilizando, deshumanizando, ¿no? la lógica del trabajador. Y justamente la construcción de una humanidad, fíjense la misma reivindicación del siglo XIX del movimiento obrero, las 3-8. ¿Por qué las 3-8? La reivindicación del ocio. Porque si vos estás de sol a sol en una fábrica encerrado, recuerden que en el siglo XIX las jornadas laborales, no lee la idea a Milei, ¿no? Sí. Quiere volver a esa época. Sí, las jornadas laborales eran de 15 horas. Un ser humano no se constituía como tal después de la fábrica, era puro trabajador. Puede tener la posibilidad de tener 8 horas de ocio implica el acceso a la cultura, el acceso al placer, el acceso a la distensión, el acceso al club social, a la lectura, etcétera. Me parece que justamente es una constante reivindicación de una alteridad y una posibilidad de un otro, ¿no? Y qué loco, ¿no? Que la propuesta de cierto liberalismo sea como un volver al siglo XIX, ¿no? Con la productividad del trabajo que hay hoy en día. El otro día leí que ahí Amazon está usando un algoritmo para despedir trabajadores en Estados Unidos, ¿no? O sea, claro, la flexibilidad plena, la lógica en el cual justamente este marco de la posibilidad de todos los derechos en el juego supuestamente del mercado, cuando en realidad el mercado no es una cosa abstracta, el mercado es concretamente empresarios empoderados, con capacidad de largo plazo para decidir, contra trabajadores que lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo y su condicionalidad de tener que someterse a cualquier precio, ¿no? A lo que determine. Entonces, acá es la dictadura del mercado, no una democracia liberal. Eso es un acondicionamiento que es una crítica sustancial que hace Marx en el siglo XIX y es plenamente vigente. Obviamente, Milei me dice zurdo de mierda, pero lo cierto es que él está defendiendo condicionalmente al poder político fáctico que implica esa dictadura del mercado. Para comprender un poco más también, Ricardo, desde lo mitológico, desde los inicios de ese 17 de octubre de 1945 y llevándolo al plano de la realización cinematográfica, Paula De Luca, compañera de el lamentablemente fallecido ex secretario de Cultura Jorge Cosia, que murió la semana pasada. Saludamos a la familia. Saludamos a su familia porque ha sido un gran secretario de Cultura en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Paula De Luque dirigió una gran película de un momento cumbre, el previo al armado de este espontáneo 17 de octubre, esa intimidad entre cuando se conocen Eva y Perón, que se llama Juan y Eva la película, con actores excelentísimos como Julieta Díaz encarnando a Evita y Osmar Núñez, que es un actorazo haciendo del general Perón, en ese momento en que a Eva se le ocurre llamar a las masas, solidarizar a los compañeros y a las compañeras para que
queremos a Perón, que salga Perón en libertad, queremos a Perón. Y ese momento íntimo, tan apasionadamente interpretado por estos actores, con una fotografía y una estética única que nos regala y nos obsequia Paula De Luque, es para revisitar esa película que se hizo en el 2011 y que dura 1 hora 50, pero de alguna manera nos hace adentrar a todos nuevamente en ese mito del 45. Sí, yo recomiendo una película que se reestrenó, ya más para el cierre que estamos hablando, una película que se reestrenó ahora, un clásico del cine de Jean-Luc Godard, es una película que se restauró con Ana Karina, que fue en su momento su pareja, un símbolo, Ana Karina, de la Nouvelle Vague. La película se llama Vivir su vida. Recomiendo que la vean. Se estrenó en los multiplex, en diferentes cines de acá de Capital. Es una película dramática, muy actual temáticamente, de alguna manera tiene que ver con la vida de una chica que se va prostituyendo, y de alguna manera cómo va construyendo Godard con esa sensibilidad única del gran maestro, nos va construyendo el alma de una persona, ¿sí? Y nos involucra absolutamente sin ningún tipo, digamos, de regodeo erótico, o de banalidad de regodeo erótico, dado que lo que estamos viendo es el sentimiento y la sensibilidad de una persona ante su vulnerabilidad y una decisión que va tomando en torno a su vida. Nosotros somos de alguna manera espectadores de eso, y recomiendo, al margen de las películas pochocleras, que ellas ya tienen su propia publicidad, que revean siempre las películas de los grandes autores, que tienen muchos mensajes siempre para redescubrir. Rodrigo. Sí, no, el tema, por ejemplo, ojalá que ustedes puedan hacer, las cinematecas han cumplido un gran papel didáctico, ¿no? No es solamente ¿no? a través de las temáticas y de los autores, digo, es algo que un poco se había perdido, ojalá se podamos, digamos, reinstalar eso, porque realmente yo me acuerdo cuando en mis épocas de estudiante en la facultad, bueno, con un ex compañero Baleto. El querido Jorge Baleto. Sí, hacíamos muchos ciclos de cine. Y la verdad que la gente se prendía mucho, ¿no? O sea, también hay que ofrecer cosas que no hay, o cosas que vamos por esa pronto Sí. en el café de Marco. Qué Les bueno. saludamos. Bueno, Yo saludo Ricardo. al menos de mi parte. Bueno, Estamos a Ricardo, 55 en sí. la hora. Ahí estamos ya cerrando. nos corre el tiempo. Nos corre el tiempo y bueno, nos estamos volviendo a ver el próximo lunes y escuchar el próximo lunes acá en Radio Arroba, por acá, por el barrio de San Telmo, el barrio de Ricardo y de Rodrigo. Rodrigo no, por Rodrigo vos vivís en nuestro barrio, Sí, en Villa para Urquiza. allá. Nosotros somos de otra zona, bueno. Pero sí habitué mucho tiempo a San Telmo. Así que bueno, nos estamos viendo y escuchando. Dos Pero fanas de San Telmo acá, ¿eh? Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, todas y todos. Seguimos todos los lunes a las 20 por La Vanguardia Online.